Catequesis en tiempo de Francisco. El Papa Francisco, desde que llegó al papado, ha implementado toda una serie de acciones eh, que incluyen su forma de trabajar, su manera de organizar a la Iglesia y a todos aquellos que trabajamos en ella como laicos, los que vivimos en ella como laicos y quienes impartimos catequesis trabajamos con el Papa. Por tanto, es importante conocer qué quiere de los catequistas el Papa para que nosotros podamos ser catequistas del Papa. Así, ahora escucharás qué es ser catequista del Papa, considerando argumentos desde sus escritos como en Evangelii Gaudium, sus escritos para el sínodo de la sinodalidad, sus escritos para la asamblea eclesial, incluso las conclusiones que los obispos de Latinoamérica han emitido, pero sobre todo en el 2020 emitió el nuevo directorio para la catequesis y aquí el Papa nos marca decididamente algunas acciones importantes. La línea de él es que como catequistas, al finalizar, tenemos que entregarle a Jesús más discípulos. No solamente niños que hagan la primera comunión, porque muchos hacen la primera comunión y no son discípulos, no. Lo que quiere el Papa es que le entreguemos a Jesús discípulos, pero discípulos misioneros. Entonces, esto implica una manera de trabajar que te voy a explicar ahora. La pregunta que gira alrededor de toda esta exposición es, ¿cómo hacemos los catequistas para que al final de la catequesis tengamos discípulos misioneros que podamos entregar a Jesús trabajando en su iglesia? Vamos a ver. Así que empezamos con que una comunidad enseña a los bautizados a ser iglesia en comunidad. Para empezar, una crisis importante que hemos notado es que cuando los niños terminan su catequesis, hacen su primera comunión y se desaparecen de la vida de la iglesia, de las parroquias, incluso algunos ya no van a misa y los papás tampoco, exceptuando, claro, honrosas participaciones. Pero aquí lo importante es de que los catequistas tenemos el reto de ser comunidad, porque a veces las parroquias son la suma de muchos egos y los grupos catequistas son grupos de egos, cada quien tiene su grupo y cada quien hace lo que le gusta hacer con una supervisión cuando existe más o menos regular, pero eso les enseña a los chicos que hay independencia, que no hay comunidad, que cada quien puede hacer lo que quiere. Y Jesús nos dijo que donde dos o más estén en nombre de Él, ahí va a estar Él. Por lo tanto, si al final de cuentas queremos que nuestros egresados de nuestros cursos quieran ser discípulos, los discípulos se integran a una comunidad. Entonces nosotros tenemos que ser discípulos de una comunidad para poder enseñar a nuestros muchachos y muchachas a ser discípulos en comunidad. Esto quiere decir que también en la comunidad tenemos que ser misioneros. En la comunidad se es discípulo porque se aprende, pero también se es misionero. ¿Por qué? Porque das testimonio. A veces muestra uno su pobreza y en esa pobreza el otro tiene que ver al Jesús que carece de algo. Oye, me viste desnudo, me viste ignorante y me enseñaste, me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber. Tenemos que aprender a ver a Jesús y los otros nos van a enseñar. Vamos como discípulos, pero también a veces vamos a mostrar, vamos a enseñar, vamos a compartir el conocimiento que Dios nos ha permitido tener. Por eso, solamente si hacemos comunidad podemos enseñar a los bautizados a ser iglesia en comunidad, a nuestros chicos. Ahora, comunidad. ¿Qué es una comunidad para el Papa Francisco? La Iglesia Católica tiene muchos años de vivir en comunidad y de hacer comunidades y muchos tipos de comunidad.
Hace ya algunas décadas se generaron algunas llamadas comunidades eclesiales de base y muchas de ellas fueron utilizadas para fines políticos, eclesiales, de no buena conducción, que incluso el Papa Juan Pablo II pidió a los obispos pues de todo el mundo, especialmente de Latinoamérica, que tuvieran cuidado con estas comunidades, y muchos obispos pues decidieron desintegrarlas y hoy le tienen cierto temor, incluso los sacerdotes, a formar comunidades, porque como las comunidades integran a las personas, les dan fortaleza, pues entonces pues esto tiene que manejarse adecuadamente. Y una comunidad, según nos dice Francisco, hay que construirla, pero es una manera de relacionarnos para fortalecer un estilo de vida, es un estilo de vida en el cual, presencial o digitalmente, pero con la misma intención del encuentro con Jesús, de la comunión con Jesús y de la participación con Jesús. Es fundamental esto. Tú puedes decir, oye, yo estoy en la comunidad de catequistas. Sí, pero tus compañeras y compañeros catequistas tienen tu misma intención de encontrarse con Jesús cuando te ven, o cuando tú los ves dices, voy a encontrarme con Jesús, o cuando los ves tienen actividades de comunión o actividades de percepción. Por decir, sí les damos catequesis todos, pero eso es participar con Jesús. Vamos a ver qué es cada uno de estos elementos. La comunidad encuentra a Jesús en estos 4 espacios, en el prójimo. Es decir, y tu grupo de catequistas son tus prójimos donde vas a encontrar a Jesús. Míralos a todos, cada uno, ahí tienes que ver a Jesús. Puedes ver algunos que son hombres, otros mujeres, unos altos, unos chaparros, unos flacos, unos gordos, otros con una mucha edad, otros con poquita edad. Pero ¿qué crees? En ellos primero tenemos que aprender a descubrir a Jesús. Si queremos que nuestros chicos descubran a Jesús en su prójimo, nosotros tenemos que enseñarles cómo vemos a Jesús en nuestros prójimos, que son nuestra comunidad de catequistas. Tenemos que compartir la palabra, leer la palabra y el magisterio de la Iglesia, actualmente el magisterio del Papa Francisco, en comunidad. Y no quiere decir a veces presencialmente, quiere decir, ¿saben qué? Vamos a leer esta carta, este párrafo, por ejemplo, vamos a ver este video. Entonces, y después en comunidad lo dialogamos. Y después otro tema es importante, la oración litúrgica, es decir, la asistencia a misa. Y hay algunos que pueden aplicar la oración de las horas, la liturgia de las horas. Está bien, pero esto se decide en comunidad. Y finalmente, el diálogo sobre lo cotidiano. A Jesús lo encontramos día con día. Por ejemplo, a Jesús lo encontramos en las calles. Nos dice algo lo que sucede en nuestra ciudad. Jesús nos cuestiona. Cuando llegamos con nuestra comunidad, tenemos interlocutores en nuestra comunidad catequista. Oye, he estado mirando esto, ¿qué piensas? Y empezamos a discernir. Entonces, este es uno de los puntos importantes en los cuales tenemos que aprender a distinguir qué es esto de encontrar a Jesús en comunidad. Así es como lo encontramos. Ahora, decíamos que también hay que hacer comunidad con Jesús, pero la comunidad con Jesús la hacemos cuando sentimos con el otro, sentir. ¿Qué está sintiendo mi prójimo de la comunidad? ¿Cómo se siente ahora que va a impartir su catecismo? Cuando termina. A veces se siente mal, a veces se siente bien. ¿Qué crees? A veces sentimos el pecado. A veces sentimos la envidia, la soberbia, el engreimiento. Otros se sienten los ninguneados, los... Sí, pero sentimos eso con el otro, lo compartimos y a veces no somos capaces de expresarlo. ¿Cómo podemos ayudar al otro a que se sienta mejor? Y si es una situación de pecado, ¿cómo podemos hacer oración para ayudarle a que mejore la situación? Después, ¿cómo caminar con él? Ahí es cómo caminar con él para acompañarlo, para ayudarle a que logre los objetivos que tenemos previstos o los que él tiene previstos porque es miembro de nuestra comunidad. Cómo actuar, cómo discernir desde el otro y con el otro. Oye, vamos a platicar sobre lo que siente, lo que yo siento, lo que sentimos y después vamos a actuar juntos. Esto es ser comunidad. Ahora, finalmente, la comunidad participa con Jesús cuando se integra una parroquia. Sí, la parroquia es la comunidad de comunidades. Entonces hay que estar integrados en una parroquia porque eso es lo que nos hace iglesia. El segundo punto es
Una comunidad en la iglesia genera confianza y motiva al párroco y cultiva vocaciones sacerdotales. No le tiene miedo al cultivar vocaciones. Pero cultivar vocaciones no es decir, ¿quieres ser sacerdote? Vente a ser sacerdote. No. Hay todo un proceso, hay todo un testimonio que hay que dar, hay todo un ejemplo de vida y eso hay que discernirlo. También la comunidad participa cuando hace crecer a la iglesia con discípulos. Hay que aumentar los discípulos misioneros laicos en contextos seculares, en la economía, en la política, en todos los lugares de trabajo, en todos los espacios de trabajo, en todas las formas y estilos de vida. Hay que aumentar la presencia de discípulos misioneros laicos porque ahí es donde encarnamos a Cristo en nuestra historia. Y finalmente, la comunidad participa con Jesús cuando santifica a la iglesia actuando sinodalmente en comunidad. Esto lo vamos a abundar en el siguiente video, pero por lo pronto la comunidad de comunidades es nuestra parroquia y en nuestra parroquia debemos ser una comunidad que se sume con otras comunidades para ser una parroquia como la que invita a San Francisco en su instrucción para la renovación, la conversión pastoral de las parroquias. Intégrate a una comunidad donde siempre y ciertamente te encuentres con Jesús, comulgues con Jesús, participes con Jesús. Los catequistas, las catequistas pueden ser una comunidad. ¿Qué dices? Pregúntale a quien te está mostrando este video dónde lo encontró y si no, comunícate con nosotros aquí en esta página o con ircontigo.blogspot.com. Hasta pronto.